Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar este estudio primero con una oración, ¿vale? Padre, gracias, Señor, por este día. Señor, tú eres un Dios bueno, eres un Dios soberano, eres un Dios que nos guía. Señor, te pedimos por este espacio, esta enseñanza que hoy tenemos y que hoy tengo el honor inmerecido de predicar, de enseñar. Señor, que esta palabra que hoy vamos a hablar y a estudiar pueda llegar a los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Señor, cuídanos, protégenos y permítenos en esta etapa de nuestras vidas, siendo adultos jóvenes, podamos glorificarte, podemos agradarte en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, por este día que hoy vamos a estar aquí recibiendo una enseñanza y luego compartiendo una comida, luego también compartiendo unas dinámicas, Señor, que nos permiten hacer lo que tú nos mandas en tu palabra, y es compartir, hacer compañerismo, hacer comunión unos a otros. Cuídanos, protégenos, permítenos abrir nuestra mente, Señor. Limpia nuestra mente y transforma nuestro corazón con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, posiblemente te has preguntado dónde debo estudiar, qué debo hacer en X o qué debo hacer en Y situación en nuestras vidas, con quién debo casarme, qué debo hacer, dónde debo trabajar, trabajo allí, trabajo acá, tengo esta oportunidad en un lado, en el otro. ¿Será que voy a ser feliz? ¿Debo mudarme a vivir a esta ciudad o a esta otra ciudad? ¿Será que voy a tener una familia? ¿Será que voy a ser feliz? ¿Será que voy a ser millonario? ¿Será que voy a ser un gran empresario? ¿Qué hay en el mañana? También puede que después de momentos difíciles en tu vida te hayas preguntado ¿qué pasaría si yo no hubiera cometido este pecado en años anteriores? ¿Qué sería de mi vida si hubiese conocido de Dios hace, 5 años atrás? Hermanos, cuando estaba preparando esta enseñanza del día de hoy, comencé a investigar muchos datos, y quiero compartir unos que llamaron mi atención. ¿Sabías que hoy en día más jóvenes que nunca antes se enfrentan a problemas de ansiedad y de depresión? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reporta un aumento del 25% en depresión entre los adolescentes en los últimos 10 años. 25%. En Colombia, según un estudio realizado en el año 2020, encontró que el 30% de los jóvenes universitarios, creo que aquí muchos están más o menos en ese rango de edad, presentan síntomas de ansiedad. O sea, el 30% de jóvenes universitarios presentan síntomas de ansiedad. ¿Sabías también que estos datos, o sea, te estoy hablando del 30% de Colombia, y en el 2020, al día de hoy, yo creo que esos datos posiblemente han aumentado? Y creo que no están muy perdidos, muy desbalanceados del resto de países o del resto del mundo. Tremendo estos datos. Y lo que refleja, hermanos, es una falta de confianza en el Señor. Leyendo un poco de libros en las últimas semanas, de John MacArthur, de R.C. Sproul, ambos llegan a la conclusión que una de las preguntas que más le hacen en consejería, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y te has dado el espacio para preguntar, para indagar o para investigar acerca de este tema? ¿Qué es eso de la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios quiere que yo haga? Hermanos, en esta tarde estaremos hablando acerca de este tema, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Y te voy a invitar, si trajiste tus Biblias, por ejemplo varias Biblias, te voy a invitar que vamos al libro de Efesios 5:17.
Efesios 5, 17. ¿Listo? Dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y quiero aquí que veamos la relación o ese contraste que encontramos en este pasaje, donde Pablo les está mostrando a la iglesia, en este caso de Éfeso, por un lado la vida de placeres, llena de inmoralidad, llena de pecado, que en este pasaje Pablo le llama necedad, necios, usando la palabra del autor específicamente. Y por el otro lado les está invitando a entender, a escudriñar sobre cuál es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, o conoces la voluntad del Señor o eres necio, queriendo solucionar las cargas por tu cuenta, parado pensando más en lo que sucederá en el día de mañana, como las preguntas que hice al principio: ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? O conoces la voluntad del Señor o eres necio. Tú eliges qué quieres realmente. Esta tarde vamos a estar estudiando sobre la voluntad de Dios y aprovecho para recomendarte, creo que por acá los traje, estos dos libritos. Uno es La voluntad de Dios, de John MacArthur. Hace un tiempo lo estaban dando en la iglesia, me acuerdo. Y está ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios?, de R.C. Sproul. Entonces les recomiendo, son libritos súper corticos, o sea, te lo lees en una tarde, y la verdad de mucha edificación. Entonces este estudio que vamos a ver toma algunas partes de estos libros. ¿Listo? La enseñanza de hoy la he titulado Conociendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver, lo vamos a poder apreciar de la siguiente manera. Vamos a responder a tres preguntas. La primera pregunta que vamos a hablar hoy es: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? En este punto estaremos conversando sobre dos categorías: la voluntad decretiva, soberana u oculta, voluntad decretiva, o la voluntad preceptiva, también llamada la voluntad revelada de Dios. Vamos luego con la segunda pregunta, y es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios o qué quiere Dios para mi vida? Aquí vamos a adentrarnos en tres pasos que me llevan a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos tres pasos? Más adelante los vamos a ver. Y la tercera pregunta que vamos a responder hoy es: ¿cómo debemos aplicarlo a nuestra vida? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios o qué quiere para mi vida? ¿Y cómo podemos aplicarlo? Entonces, vámonos manos a la obra a la pregunta número 1. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y para definir y llegar a responder esta pregunta, quiero que vayamos primero a lo contrario, al opuesto. ¿Qué sería entonces? ¿Qué no es la voluntad de Dios? ¿Qué no es la voluntad de Dios o qué el mundo nos ha querido vender como la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es una experiencia traumática o una experiencia paranormal donde Dios nos habla por medio de algún acontecimiento extraordinario. Hace un tiempo hablaba con un pastor y pues me dio curiosidad y le preguntaba por qué qué lo motivó a conformar la iglesia que él tenía. Y fue bien curioso porque este pastor lo que nos comentaba era que un día se fue en su carro, llegó a un lugar, a un pueblo, y dijo: Dios, ¿dónde quieres que yo monte la iglesia? Comenzó a llover muy duro y un riachuelo, contaba él, y había un billete de 5,000. Gracias, Dios, aquí voy a montar la iglesia. No, la voluntad de Dios no es acontecimientos místicos o experiencias paranormales.
No es una voz que viene del cielo a decirte qué debes o qué no debes hacer, con quién debes o con quién no debes casarte. No es una palabra profética que te dice un supuesto pastor, o más bien, como Pablo lo llama, un falso maestro. No, la voluntad de Dios no es, como también lo dicen en muchos contextos de falsa doctrina, que es que tú seas feliz, que tú seas exitoso, que seas millonario. La palabra no nos define la voluntad de Dios como esto. Ahora, el significado de la voluntad de Dios es un tema bastante complejo y es un tema bastante amplio. Aquí voy a tratar de resumírtelo y llevarte a esos 3 puntos como lo hablé al principio. Y quiero darte la definición que le da el pastor John MacArthur en el libro Doctrinas Esenciales. Dice: la voluntad de Dios es su perfecta determinación y su soberana ordenación de todas las cosas, pertenecientes tanto a Él como a su creación, todo para la magnificación de su gloria. Es su perfecta determinación, todo para la magnificación de su gloria. Es decir, la voluntad de Dios finalmente es glorificar al Señor. Pero para entenderlo un poco más, allí vamos a adentrarnos en esas 2 categorías que nos permiten dar una mayor claridad a esto. Te voy a invitar que vamos a Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Aquí Pablo está hablándole a los romanos y vuelve, como vimos en el versículo anterior, aquí vuelve a dar un comparativo. En este caso utiliza la conjunción si no. Nos indica una relación, un contraste entre esas dos oraciones, donde Pablo de manera imperativa, es decir, está ordenando, él no está aconsejando, diciendo puede que lo hagan, no, está de manera imperativa, está dando una orden específica, diciéndoles que no se deben adaptar a este mundo, sino que deben transformar sus vidas mediante la renovación de su mente. Y de esta manera darse cuenta cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para sus hijos? Es buena, aceptable y perfecta. Todo en este mundo depende de la voluntad de Dios, absolutamente todo. O sea, no deja de pasar algo en este mundo sin que Dios así no lo declare o no lo decrete. La voluntad de Dios, hermanos, es completamente soberana. Y justamente es la primera categoría. Entonces vamos a esta categoría número 1, la voluntad decretiva, o también llamada la voluntad soberana de Dios. Vamos a Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Primera categoría, voluntad decretiva. Es la voluntad de Dios eficaz. Hermanos, aquí quiero dirigirme especialmente a los creyentes, los que ya han recibido a Dios en su corazón. Dios es soberano y nosotros solo somos unos subordinados. Nuestra tarea es obedecerle. ¿Es obedecerle en qué? En absolutamente todo. No se trata de obedecer solo lo que me gusta, porque también suele ocurrir. Leemos la Biblia y hay unas partes que esto como que llama mi atención, entonces obedezco aquí, pero hay otras que posiblemente como que no me siento tan cómodo, entonces esto posiblemente no es para mí. No, la voluntad de Dios es soberana y nos llama a obedecerle en absolutamente todo.
¿Qué voy a hacer cuando salga de la universidad? ¿Con quién me voy a casar? Todas estas palabras que finalmente lo que nos lleva es a estar pensando en el futuro. Y cuando nos lleva a estar pensando en el futuro es esa falta de confianza y de entender con claridad cuál es la voluntad soberana de Dios. Cuando estamos pensando en el futuro, finalmente a lo que nos lleva es a estar desconfiando del Señor, porque creemos que es con nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a poder saber, entender o solucionar algo. Juan Calvino tiene una frase que me llamó la atención y dice: cuando Dios cierra su boca, deberíamos desistir de hacer preguntas. O R.C. Sproul más directamente dice: la voluntad oculta de Dios no es asunto tuyo. Amigos, les animo de corazón a confiar en la voluntad soberana de Dios. Como lo dice en Deuteronomio 29:29, que hace un momento leímos. Pero vamos a la parte A. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Así que si quieres saber sobre tu futuro, sobre qué va a pasar el día de mañana, sencillo, espera pacientemente las noticias del día de pasado mañana. No nos estresemos pensando en qué va a pasar mañana. Más vale, confiemos en el Señor. La palabra nos dice que no nos preocupemos y que confiemos plenamente en que el Señor es perfecto. Hermanos, el decreto o consejo que Dios quiere que tú sepas es, no me voy a adentrar mucho en estos puntos, son algunos atributos de Dios, pero sí te voy a invitar, si estás tomando nota, que tomes allí los pasajes que voy a decir y luego los puedas estudiar y profundizar en casa. Primero, Dios quiere que sepas que Él es eterno, Dios es eterno, Efesios 3:11. Segundo, Dios es incondicional. Dios es incondicional, Isaías 43:10. También en Filipenses 2:13. Dios es inmutable y efectivo. Inmutable y efectivo, Salmos 33:10, del 10 al 11, y Job 42:2. Y cuarto, Dios es comprensivo. Él dispone todas las cosas para bien. Romanos 8:28. Ahí pueden profundizar en esta parte. Salmo 115:3 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Hermanos, qué gran descanso y bendición debemos de sentir de saber que contamos con un Dios de este nivel de perfección. Un Dios que todo lo que ocurre, Él tiene la voluntad soberana sobre ello. Que Él pone su mano en cada cosa que ocurre. Y sí, hermanos, hasta en situaciones que nosotros podemos catalogarlas o tildarlas de malas, de tristes, Dios también allí tiene un propósito bueno. Si hoy día estás viviendo alguna situación difícil, triste, complicada, ten la completa seguridad y confianza de que hay un propósito de Él allí claro. Puede que hoy no lo entiendas, sin embargo, la palabra también nos dice que no se trata de entender qué es lo que está pasando, sino creamos en esa voluntad soberana de Él. Ahora vamos a la segunda categoría. Vamos a la segunda categoría y es la voluntad preceptiva. Voluntad preceptiva. Es la voluntad revelada de Dios y la que podemos comprender a través de sus preceptos. Pero de pronto se estarán preguntando, pero bueno, ¿qué es eso de preceptos? O sea, Luisfer, no tengo ni idea qué significa esta palabra. Y les soy honesto, la verdad, yo tampoco entendía muy bien qué es esto de preceptos y por eso pues fui a la Real Academia Española, a la RAE. ¿Qué dice la RAE sobre los preceptos? Precepto es un mandato u orden que el señor superior o que alguien superior hace. Es cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de algo.
Algunos sinónimos, para más claridad, preceptos es mandato, mandamiento, regla, orden, ley, pauta, estatuto. Seguramente ya estás entendiendo un poco en qué consiste esta segunda categoría, la voluntad preceptiva. Y sí, consiste en la revelación de la voluntad de Dios mediante las leyes, mediante esos mandamientos, esos principios, esas enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia. Y también la podemos llamar la voluntad revelada de Dios. Puedes encontrar en algunos textos, algunos autores que le llaman voluntad preceptiva o voluntad revelada. Vamos nuevamente a Deuteronomio 29, creo que ahí estábamos. Pero vamos ahorita a la parte B. Dice: pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Entonces, la voluntad preceptiva me es entregada a través de la Biblia. Y Dios nos manda a guardar. ¿Qué entienden ustedes por guardar? A obedecer su palabra. Y te pregunto, ¿cada cuánto abres la Biblia? ¿Cada cuánto lees las Escrituras? De pronto solo los domingos, cuando venimos a la iglesia. ¿Cada cuánto la estás leyendo? ¿Y cuánto tiempo al día dedicas a estudiar las Escrituras? Y sería bien curioso cuando hablaba con mi esposa, me decía, o sea, si hiciéramos un comparativo, es más, si el celular nos permitiera, y creo que hay programas que lo tienen, revisar cuánto tiempo tenemos abierto, Instagram, Facebook, WhatsApp, bueno, nuestras redes sociales, versus cuánto tiempo está la aplicación de la Biblia. Yo creo que hay un desbalance bastante alto posiblemente. Así que, hermanos, si quieres saber qué quiere Dios para tu vida, entonces, ¿qué debes de hacer? Leer la Biblia, estudiarla. Y no solo te conformes con leerla, ve, escudriñala, investiga, profundiza en ella. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo, en el libro 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Dios nos manda a estudiar las Escrituras, el cual es el medio que nos envió para conocer su voluntad. Y lo curioso en esta parte, hermanos, es que el ser humano, por naturaleza somos caídos, pecadores, somos malvados, es que queremos conocer el futuro y nos ocupamos y gastamos mucho tiempo pensando en el futuro. Y nos cuesta persistir de manera disciplinada en conocer la voluntad revelada de Dios. Muchas veces vamos a Dios con cierto nivel de misticismo y queremos que Él haga, y tú sabes qué quiere Él para ti. Porque a veces recurrimos a Dios como pidiéndole, pero te has preguntado también Él qué quiere para ti. Hay una frase que escuchamos mucho y posiblemente tú la hayas dicho: que sea la voluntad de Dios. Y se usa en momentos, por ejemplo, estás haciendo un negocio, estás cerrando un trato, y entonces dices: si es la voluntad de Dios, me va a ir bien en este negocio. ¿La has escuchado? Sin embargo, ¿te estás ocupando de conocer la voluntad revelada de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿La estás estudiando realmente? Hermanos, hemos venido hablando sobre el significado de la voluntad de Dios, sobre la voluntad decretiva, las dos categorías, la voluntad decretiva y la voluntad revelada o la voluntad preceptiva. Ahora vamos
a la pregunta número 2, y es, ¿cuál es la voluntad de Dios? O más vale, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para tu vida? Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2, hace un ratico lo habíamos visto. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, aquí la palabra transfórmese se refiere a un cambio en nuestra forma de pensar. Este cambio implica alejarse de los patrones del mundo y acercarse a la voluntad de Dios. Este camino para acercarnos a la voluntad de Dios es lo que Él quiere, lo que Él ha preparado para nosotros. Y te pido que estemos muy atentos, que si quieres puedes tomar nota de estos 3 pasos para conocer la voluntad de Dios. 3 pasos para conocer la voluntad de Dios es paso número 1. Paso número 1, ser salvos. Ser salvos. Vamos a 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, Dios quiere que seamos salvos. Y esa salvación no la vamos a encontrar por allí despistados en la vida, pensando y ocupando nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros pensamientos de cosas que Dios en su palabra no habla, no dice, no recomienda, no aconseja. Él quiere que tú seas salvo, y eso solo lo vas a lograr cuando caigas de rodillas delante del Señor. Cuando te des la oportunidad de reconocer tus pecados, arrepintiéndote de ellos. Hermanos, hoy es ese día. Hoy es ese día para que reconozcamos que somos pecadores. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Pues este primer paso hacia ese camino de conocerla es que Él quiere que seas salvo. Y ahí en tu mente tú, allí sentado donde estás, puedes reconocer que has fallado. Y que has fallado muchas veces. Reconocer esos pecados que hemos tenido. Y reconocer nuestros pecados requiere también humildad. Primero, darnos cuenta que no somos perfectos y tampoco que no somos buenos. Cuando reconocemos que realmente somos tan poquita cosa delante del Señor, que nos equivocamos tantas veces, es realmente algo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces pensamos, no sé, tengo 20, 23, 25 años, por ahora puedo seguir pasando bueno y más adelante. No, Dios nos dice que es el momento para reconocer y caer de rodillas delante de Él. Dios quiere que seamos salvos. Y hermanos, Él quiere que seas salvos y que en tu mente puedas reconocer que has fallado delante del Señor. Y aquí te hablo a ti, joven, que no has recibido a Cristo como tu Rey, como tu Señor. Es el momento que reconozcas tus pecados y que de manera honesta y genuina te arrepientas delante del Señor. De la mentira, de la desobediencia, de los pecados sexuales, de tu arrogancia, de tu orgullo, que te arrepientas de cada uno de ellos. Tú mejor que nadie conoces cuáles son tus pecados. Y que reconozcas a Jesús como tu único y verdadero Salvador. Hermanos, qué bonito entender que Dios mandó a su Hijo amado para que muriera por nuestros pecados. Ahora nuestro paso es reconocer que somos pecadores.
arrepentirnos y de corazón, con fe, recibirlo en nuestro corazón como nuestro único Rey y Señor. Y es en ese preciso momento cuando Dios transforma, como decía el versículo, nuestros corazones. Nos cambia un corazón de piedra a un corazón de carne. Dios quiere que seamos salvos. Dios nos ha dejado en su palabra la revelación de su voluntad y este primer paso es ser salvos. Ahora te hablo a ti que has nacido de nuevo. Ahora esto que te voy a decir es a ti como creyente. Tú y yo somos el vehículo para el transporte del evangelio. Dios nos manda a ir y a hablar de esas buenas noticias, a no quedarte callado, a tener valentía. Dios nos manda a esforzarnos, a ser valientes y a ir y a hablar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, del evangelio, de las buenas noticias. Deja de preocuparte por el qué dirán, por las cosas de la carne y comienza a hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos al paso número 2. Paso número 1, Dios quiere que seas salvo. Paso número 2, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hay una gran diferencia entre recibir al Espíritu, que es un don, o sea, un regalo que Él nos da una vez recibimos a Dios en nuestro corazón, a estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es dejarnos controlar totalmente por el Espíritu. Efesios 5, 17 y 18 dice, Efesios 5, 17 y 18. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Esta embriaguez de la que habla aquí el autor, no está hablando de una embriaguez de la que nosotros conocemos. Aquí está hablando de una embriaguez, sobre todo del Espíritu. Una embriaguez causada por ceremonias religiosas de esa época, en la cual existía, según ellos, algún tipo de comunión con supuestas deidades. La única y verdadera comunión que tenemos con Dios es a través del Espíritu Santo. Y cuando te digo esto, posiblemente conoces muchas diferentes rituales o ceremonias que lo único que quieren con mentiras hacernos creer que de esta manera nos encontramos con Dios. Hace un tiempo conocí a alguien que participa en este tipo de rituales ancestrales, chamánicos, toda esta parte esotérica, y me decían, pero no, Luis, es que es la manera para poder hablar con Dios. Esto es falso. Y cada día estas falsas enseñanzas están entrando sutilmente y atacan normalmente a nosotros como jóvenes. ¿Pero qué tipo de jóvenes? Aquellos que están por ahí despistados, buscando, porque quizá con este tipo de falsas enseñanzas y rituales te dicen lo que quieres escuchar, que vas a ser feliz, que vas a lograr esto, lo otro. Pero esto no es lo que dice la palabra. La única y verdadera comunión que tenemos con Dios es a través del Espíritu Santo. Y aquí Pablo nos da un mandato de estar llenos del Espíritu. Es decir, de vivir todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. En los comentarios de la Biblia de MacArthur nos dice: ser llenos del Espíritu Santo significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que piensas y lo que haces. Amigo, ¿estás listo para dejarte guiar y controlar totalmente tu mente por el Espíritu Santo? ¿Estás listo a que cada decisión que vayas a tomar en tu vida es cedida, está controlada por el Espíritu? La única manera de estar llenos del Espíritu Santo
es estando saturados de la palabra. ¿Y cómo estamos saturados de la palabra? Estudiándola, leyéndola, hablando de la palabra, que nuestras conversaciones sean de la palabra. Ahorita hablaba con Juan Manuel, justamente de Semdex, y que están en este momento justo en el Antiguo Testamento, donde es en 2 meses leer todo el Antiguo Testamento. O sea, en 2 meses, si vamos, son más de, yo creo que más o menos 1000 páginas. Realmente, ahí comenzamos a experimentar qué es eso de estar saturados de la palabra. Hace un año que yo estaba haciendo ese estudio, era así, o sea, yo me levantaba y cualquier minuto que tenía disponible buscaba leer. Entonces, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo y lo hacemos a través del estudio, de saturar nuestra mente de la palabra. Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Las personas llenas del Espíritu Santo no tropiezan. O sea, no se ponen a chismear y pensar qué es lo que quiere Dios para mi vida. No están buscando respuestas esotéricas. Las personas llenas del Espíritu Santo tienen la certeza de que hay un Dios soberano y se mueven. ¿Cómo así se mueven? Toman acción, no se quedan esperando a ver qué Dios proveerá, qué Dios quiere para mí. No, saben que Dios quiere que seas salvo, saben que Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo y lo que hacen es, salen y toman acción. Buscan por un lado, buscan por el otro, que Dios va guiando. Las personas llenas del Espíritu Santo no tropiezan, ellos solo se mueven. ¿Quieres saber qué quiere Dios? Entonces muévete para que te pueda guiar. Así que, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Pues la noticia es que Él quiere que seas salvo y quiere que estés lleno del Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora vamos al tercer paso. Y el tercer paso es la santificación. La santificación. Ser salvos, ser llenos del Espíritu y la santificación. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5 dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. En este pasaje nos lleva a hablar de santificación como esa pureza sexual. Y aquí vamos a abordar la santificación desde esa mirada, desde la mirada de la pureza sexual. Que como cristianos Dios nos manda a tener. Y el cual es algo que Dios quiere que hagamos, nos manda y quiere que hagamos. Santificación lo podemos ver como el proceso mediante el cual los cristianos somos separados para un propósito superior de Dios y transformados a la imagen de Cristo. Nos separa y nos transforma a la imagen de Cristo. Este proceso implica vivir una vida separada del pecado, unida a Cristo, con la meta final de alcanzar la estatura y semejanza de Dios. A esa meta es que Dios nos invita y nos manda como cristianos. Es importante además comprender que este proceso tiene un único autor, Dios. Es Él quien pone su soberanía, la capacidad para llevarlo a cabo. Y como dice en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el
hacer para su buena intención. En este caso vamos a enfocar esa santificación en la pureza sexual. Y en el libro de John MacArthur, que te mostraba hace un rato, aquí lo amplía. Voy a tocar esos 3 puntos que él habla aquí acerca de ese tema, que son: punto número 1, principio número 1, manténgase alejado del sexo inmoral. Entonces, 3 principios de esa inmoralidad, de esa santificación sexual o pureza. Manténgase alejado del sexo inmoral. Y quizá te preguntes, ¿qué es eso del sexo inmoral? Te lo voy a resumir en una sola línea: cualquiera que se dé fuera del matrimonio. Dios nos manda a cuidarnos. Y como jóvenes, como adultos que somos, Dios nos dice que debemos mantenernos alejados. Entonces, todos los que estamos acá, bueno, menos los que estamos de coordinadores, son jóvenes solteros. Y Dios nos manda y nos dice que la inmoralidad sexual es cualquiera que se da afuera del matrimonio. Segundo principio: controle su cuerpo. Controle su cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice: que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. Nosotros deberíamos mantener nuestros cuerpos en sujeción para asegurarnos de estar honrando a Dios. Y esa sujeción lo podemos ver también en cómo nos vestimos. ¿Cómo te vistes? ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos cuando estás en privado? ¿Qué ves cuando estás en privado? Y quiero que aquí quiero ser muy claro. No necesariamente estoy hablando del tema sexual en esta parte, sino que también podemos ver en términos generales las tentaciones que tenemos, esas lujurias de la carne. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué tanto descansas? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? Tercer principio. Primer principio: manténgase alejado. Segundo principio: controle su cuerpo. Y tercer principio: someta sus pasiones. Someta sus pasiones. Primera Tesalonicenses 4:5 dice: no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. El mundo está acostumbrado, ya es algo normal, vivir guiado por las pasiones de la carne, por ese deseo perverso que tiene que ver especialmente con asuntos sexuales. Hoy día todo está sexualizado, absolutamente todo está. Es más, por ahí leí hace un tiempo un artículo que dice hipersexualizado. Prende la televisión y ¿qué te encuentras? Propagandas donde promueven sexo. Prendes la emisora, vas en tu carro, prendes la emisora y ¿qué escuchas? Música que promueve sexo. Canciones, televisión, películas, hasta películas que uno está viendo y parecen, son como sanitas, como, no, está chévere, y buscan cualquier momento y te quieren meter y saturar de estos temas. No, hermanos, debemos vivir siendo guiados por Dios. Y esto lo logramos a través de su palabra. También lo logramos a través de amistades, pero de amistades que sumen en nuestra vida, amistades con creyentes, amistades cristianas, que agreguen valor a tu vida. ¿Con quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo? Creo que te respondas en tu mente. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Es esta persona un cristiano maduro? ¿O es alguien más inmaduro, igual o más inmaduro que tú? ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? Hermanos, estamos llegando al final de este estudio y quiero que hagamos un recorrido por lo que hemos venido escuchando. Hablamos de la pregunta número 1 y es: ¿qué es la voluntad de Dios?
Aquí nos detuvimos a hablar acerca de sus dos categorías: voluntad decretiva o soberana y voluntad preceptiva o revelada. El mundo quiere conocer la voluntad soberana u oculta de Dios. No quiere estudiar la voluntad que nos dejó revelada en su palabra. Y la pregunta número 2, ¿cuál es la voluntad de Dios o qué quiere Dios para nosotros? Y aquí hablamos de que Dios quiere que le glorifiquemos. Y esto lo vemos a través de una serie de pasos que acabamos de ver. Paso número 1 fue que Dios quiere que seamos salvos. Paso número 2, que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Y paso número 3, la santificación. Esta santificación lo vimos enfocado en la pureza sexual. Ahora vamos a ir a la tercera pregunta. Y es, ¿cómo aplicarlo a nuestra vida? Ok, ya logré entender un poco qué es, un poco qué quiere, pero ahora ¿cómo esto lo puedo llevar a mi vida? Así que quiero responder esta tercera pregunta con otra pregunta y que te invito a que te lleves. ¿Cuál es tu motivación para conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu motivación para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es aquello que te motiva a conocerla? A cambio de esas preguntas que te hice hace un rato sobre el futuro, qué va a pasar mañana, con quién me voy a casar, voy a ser millonario, voy a ser un gran empresario, te invito y animo a que te preguntes. Que comencemos a cambiar también nuestra forma de pensar y desde allí nuestra forma de hablar. Y también de preguntar, de cuestionar. Preguntas como, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cómo puedo agradar más a Dios con esto? ¿Estoy glorificando al Señor con esta decisión? Cada decisión que vayas a tomar, cada situación que ocurra en tu vida, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cómo puedo agradar más a Dios con esto? ¿Estoy glorificando al Señor con esta decisión que voy a tomar o que estoy pensando en tomar? Te invito más vale y te animo a que te grabes esas 3 preguntas y cada que venga a tu vida decisiones, incertidumbres por tomar, pregúntate, ¿qué quiere que Dios haga? ¿Cómo puedo agradar a Dios con esta decisión? ¿Estoy glorificando al Señor con esto? La voluntad del Señor la vas a ver evidente mientras estés en movimiento. Y una manera es creando en tu vida hábitos espirituales. Y hábitos que causen gozo, que causen placer hacerlos. Muchas veces cuando se habla de hábitos nos causa a veces cierta molestia, cierta jartera. Salí a hacer deporte, qué pereza. Entonces vamos a hablar y vamos a cambiarle la palabra. En vez de hábitos espirituales, vamos a decirle deleites. ¿Cuáles son esos deleites? Y vamos a hablar de 3 deleites. El deleite o hábito espiritual número 1, oración. Y te invito que comiences a orar con la Biblia. Hay un salmo, que es el Salmo 143:10. Si quieres puedes ir allí. Salmo 143:10. Te invito a que en tus oraciones ores con ese salmo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a esta tierra firme. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Pídele a Dios de corazón. Pídele. Pero en ese pedirle también arrepiéntete, reconoce tus pecados y arrepiéntete cada momento. O sea, los seres humanos en cada momento estamos pecando. Pensamientos, en acciones, estamos constantemente pecando. Y nuestras oraciones es un momento también para limpiar nuestro corazón, nuestra alma. Que al iniciar tu día lo primero que hagas sea orar. Que al finalizar tu día lo último que hagas sea orar. Deleite número 2, comunión. Comunión.
Hermanos, aquí te invito a que seamos intencionados a la hora de escoger nuestros amigos. Seamos intencionados a la hora de compartir y hacer comunión. Y cuando te digo que seamos intencionados, es que antes de compartir con algún amigo, con algún compañero, con algún amigo o amiga, te preguntes, ¿cuál es mi motivación para verme con esta persona? ¿Cuál es mi motivación para verme con fulanito, con fulanita? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con esta amistad? Si tú eres creyente y esa amistad con la que te vas a ver no es creyente, ¿cuál crees tú que es? ¿Cómo crees tú que glorifiques al Señor con esa amistad? Seguramente hablándole de la palabra de Cristo, pero sobre todo hablándole de esa buena noticia que Él dejó para nosotros. Deleite número 3. Deleite número 3, y es: estudia las Escrituras. Estudia las Escrituras. Satura tu mente con la palabra de Dios. Sigue un plan de lectura en la Biblia. Y rétate cada año en leerla. Hermanos, si hoy ¿qué es? Hoy es 20 de abril. Si hoy 20 de abril aún no has empezado un plan de lectura del año, pues te invito a que lo hagas. Que hoy mismo puedas llegar, por ejemplo, en las aplicaciones hay planes de lectura. Normalmente en las Biblias tiene unas partes donde hay un plan de lectura. Que comiences a leer la Biblia, que comiences a hacer un plan disciplinado, organizado, juicioso. Rétate a leer la Biblia en lo que queda del año. Y qué chévere sería, qué bueno sería que en diciembre, por ejemplo, te acerques, no sé, a Luis, a Daniela, a Juan, a Paola, a Bachir, Jennifer, o te acerques a Caro, te acerques a mí y nos digas: amigo, me leí toda la Biblia este año. Y que compartes un poco esa satisfacción que se siente. La primera vez que yo me leí toda la Biblia, o sea, la verdad fue una gran satisfacción, porque a pesar que hacía muchos años me jactaba de supuestamente ser cristiano, nunca me había leído la Biblia completamente. Entonces, que eso sea un logro, pero un logro que realmente te llene tu corazón de gozo, porque requiere compromiso, requiere disciplina hacerlo. Hermanos, termino este estudio recordándote que Dios sí tiene un plan para tu vida y que Él ha dejado en las Escrituras su voluntad revelada, con el fin de que la conozcamos y la sigamos en obediencia. Que tengamos claro que también su voluntad soberana, también llamada la voluntad oculta, no es asunto tuyo. Que confíes en el Señor. Bastante tenemos con estudiar y conocer la voluntad revelada. Hermanos, y ten presente que Dios quiere para tu vida, primero, que seas salvo, que te arrepientas de tus pecados y los recibas con fe como su único y verdadero Dios. Segundo, Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo, es decir, que sea el Espíritu que controle tu vida, tus decisiones, que todo lo que vayas a hacer, así consideres que es insignificante, lo filtres a la luz de la palabra. Tercero, Dios quiere para ti la santificación, y especialmente esa santificación desde la pureza sexual. ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cómo puedo agradar a Dios con esta decisión, con esto, con aquello? ¿Estoy glorificando al Señor con esta decisión? Recuerda estas preguntas y te invito a que las tengas presentes en cada situación de tu vida, como te dije hace un rato. Y comienza, si aún no lo has empezado, a ir llevando esos 3 hábitos espirituales o deleites: la oración, la comunión intencionada con creyentes maduros de la fe y el estudio de las Escrituras. Hermanos, oremos. Padre, eres bueno, Señor, eres un Dios
justo, eres un Dios soberano. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos permitas confiar en tu palabra, confiar que cada cosa que tú haces, cada decisión que tienes, tiene un propósito superior. Y que nuestra mente no esté preocupada en pensar cosas sin sentido, Señor. Si no están en la palabra es porque tú no quieres que la conozcamos. Permítenos, Padre, en esta edad de adultos jóvenes que somos, que nuestra mirada esté enfocada en lo realmente importante, que es tu palabra, que es glorificarte. Tú quieres, Señor, y nos lo dices en tu palabra, que te glorifiquemos. Gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy, que la podamos llevar a nuestra vida en todo momento. Cuídanos, Señor, transforma nuestro corazón. Y si aquí hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo en su corazón, permite, Señor, que toque su vida, que en humildad reconozca que es un pecador y que se arrepienta de sus pecados y con fe, Señor, reciba a Cristo como su único y verdadero Rey. Gracias, Padre, por este momento. Y te pedimos que el juego, las dinámicas que vamos a hacer ahorita sean también de gran gozo, que seamos intencionados en la comunión. En el nombre de Jesús.